En el momento de la aflicción, dice la palabra del Señor, si alguno está triste, cante alabanza, porque la alabanza a Dios es una arma espiritual, trae paz y descansa nuestra alma. Amén. Nos conforta, nos fortalece alabar a nuestro Rey. En todo tiempo alabemos al Señor. Gloria a Jesús. Bien, vamos a tener la reflexión de la palabra y el pastor con nosotros. Aleluya. Tome asiento. La bendición, poder tener a nuestra hermana Ana aquí, su cuerpo, cada uno de sus familiares. Ustedes pudieron determinar haberlo dejado en Cali o en otro lugar, pero qué bendición que hoy sus hermanos en la fe pudiéramos dar, como se dice, cristiana sepultura acá en este lugar. Y puedo decir, con relación en base a los designios de nuestra organización, Iglesia Jesucristo Manantial de Vida, nuestra hermana Ana, una pionera, porque cuando llegamos acá con el pastor Carlos Castro y su esposa, y la hermana Rosa está por acá, nuestra hermana Ana se nos sumó para que pudiéramos levantar esta obra en este lugar. Y una de las cosas que siempre resaltaba era que el hecho de que se hubiera establecido una congregación en este lugar frente a la casa de ella era de gran bendición. Y puedo recordar una de las grandes anécdotas de los cultos de ella. Fue espectacular, y ella pasó y dio el testimonio de lo que había sentido. Ella dijo ese día, y lo tengo grabado en YouTube, hay un video donde tengo grabado eso, que hace tiempo no se sentía así como ese día. Inclusive habló lenguas. No sé cuántos se recuerdan, pero ese día ella daba vueltas y se gozaba en el Señor, porque la Biblia dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Así que tenemos que aprendernos a deleitar en el Señor. Hasta que se grabó, Dios así lo quiso. Los grandes hombres de Dios quienes vinieron a predicar esta palabra, este mensaje, como el gran patriarca Abraham, Isaac, Jacob, Elías y muchos más, partieron a la eternidad. El Señor Jesucristo mismo, producto de haber muerto en una cruz. El apóstol Pedro, tanto así que cuando lo iban a crucificar también pidió que lo hicieran hacia abajo, porque no quería ser crucificado como su maestro. El gran Esteban, uno de los grandes mártires de la iglesia primitiva, también el gran patriarca Juan, murió en la isla de Pasmos, en una mazmorra, encarcelado. El apóstol Pablo fue decapitado, le cortaron la cabeza. Allí donde la cabeza del apóstol Pablo cayó, hizo 3 fuentes donde se levantó un templo para adorar y para glorificar a Dios, porque Pablo, donde iba, predicaba la palabra y se establecía una obra, y ahí se glorificaba a Dios. Pues permítame decirle que la finalidad nuestra es esa también, y gracias a Dios logramos conseguir este lugar. Y para nosotros, reitero, la congregación es de gran bendición poder tenerles acá en esta preciosa hora, dando el último adiós
a nuestra hermana, pero siempre la tendremos en nuestro corazón. Y como se dice por ahí, nos tomó una delanterita. Hay un tema que quiero compartir a grosso modo, de manera locuaz, porque sé que hay otras intervenciones del tiempo. No nota, mire que el tiempo se va rápido, ya casi van a ser las 3. Y lo he titulado "Hay esperanza para los que duermen en Cristo Jesús". Ya que en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, el versículo 13 dice así. Leo la palabra de Dios para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nótese bien, y me llamó mucho la atención esa palabra, esperanza, como los otros. El apóstol Pablo se detiene por unos momentos a ministrar a los hermanos, porque los hermanos a veces cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, cuando vienen las batallas, como decía nuestra hermana que me antecedió, cuando vienen las peleas, los combates, ese mundo de aflicciones que tenemos que enfrentar en la vida, a veces menguamos, a veces sentimos desfallecer, sentimos declinar. Por eso es que Pablo le dijo a los Filipos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que en Cristo el hombre recibe nuevas fuerzas. Es en Cristo que el hombre puede avanzar. En Cristo el hombre puede levantar su mirada, así tenga hambre, así tenga angustia, así esté enfrentando cualquiera que sea la enfermedad, y poder decir gloria a Dios. Mire que el gran patriarca Job lo había perdido materialmente todo, su familia. La única que le quedó fue la esposa, que cuando él estaba moribundo y en medio de llagas y adoraba a Dios, le decía: todavía adoras a Dios, todavía sirves a Dios, muérete, le decía la esposa. Pero Job ahí retenía su integridad. Y por eso me encanta la historia de Job, porque Job siempre creyó y mantuvo su fe, su confianza, sus ojos puestos en Jesús. Por eso Juan dijo: Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Alguien tiene que bendecir en esta hora el nombre de Dios. En medio del dolor, Job bendecía a Dios. En medio de la angustia, Job bendecía a Dios. En medio de la depresión, Job bendecía a Dios. Y por eso, entendiendo que la muerte está establecida, pero no fue el deseo de Dios. ¿Saben qué fue lo que trajo la muerte? El pecado. Por eso también dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. De ahí que hubo la necesidad de el mismo Padre enviar a Jesucristo, a su Hijo, para que los pecados del hombre le fueran perdonados, y la sangre de Cristo entonces limpiara a toda la humanidad de todos los pecados. Porque no había más otra ofrenda para que el hombre fuera restituido, porque la imagen de Dios se había perdido. Por eso Cristo vino para que el hombre alcanzara la salvación. Pero entonces por ahí entró la muerte, porque el hombre nació para ser eterno. Por eso usted ve que lo primero que Dios le hizo al hombre fue un paraíso. Pero el hombre pecó, se dejó engañar del enemigo. Pero entonces en Cristo el hombre puede tener la vida, pero la vida eterna. Entonces está establecido que todos los hombres fueran una sola vez, y luego venga el juicio. El juicio es real, querido amigo, querido hermano que me escucha. Pero Pablo en este pasaje le habla a los hermanos para que no retrocedan, para que no desmayen, para que se esfuercen. Por eso la Biblia dice: por lo demás, hermanos míos, fortalezamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay
como alcanzable o lo que alguien desea. Alguien dijo por ahí, la esperanza es lo último que se pierde. Pero ¿sabía usted que la esperanza está ligada a la fe? Por eso la palabra de Dios dice en Hebreos 11:1 que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En Juan 11 la Biblia nos habla la historia de Lázaro, Marta y María. Jesús era amigo de Lázaro, de Marta y de María. Él frecuentaba mucho esa casa, porque ellos abrieron las puertas de su casa a Jesús. Y como decía anoche y lo voy a repetir hoy, es importante abrirle las puertas de nuestra casa a Jesús. Pero un día Lázaro enfermó. Mira que Lázaro era amigo de Jesús y murió. Pero Jesús no estaba en aquella aldea. Jesús andaba predicando. Y cuando le mandaron a decir que Lázaro había muerto, él luego fue y se quedó 2 días más. Pero cuando llegó, una de sus hermanas de Lázaro le dijo al Señor: si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. Mira que Lázaro murió, se ha establecido que el hombre muere. Pero Marta seguía refutando al Señor. Y Jesús le dijo a Marta: ¿no te he dicho? Eso es fe, es creer, pero no lo que veo, sino lo que yo no veo. Por eso dice: es buena fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que yo no veo. Aunque yo no veo con mis ojos, lo que yo veo es un cuerpo ahí, pero en fe yo creo que un día mi hermana resucitará, porque los muertos en Cristo dice resucitarán primero, y los que hayamos quedados seremos levantados para encontrarnos un día con el Señor en las nubes. Hay que creer, aunque no veamos con nuestros ojos físicos, pero con nuestros ojos espirituales podemos creer que lo que el Señor dice en su palabra es verdad. Por eso el versículo 6 del capítulo 11 dice que es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, porque será galardonador de los que le busquen. Entonces Pablo le dice a los tesalónicas: porque alguien había muerto, y los familiares como hoy, los que están llorando, los que están afligidos, los que están tristes, y eso es normal. Es normal y tiene que ser así. Pero quiero decirle: no perdamos la esperanza. Podemos perder física, materialmente, cualquier cosa, pero un día, por las miles y tantas promesas incontables que tenemos a través de Dios por su palabra, nuestra hermana resucitará. Y resucitará en un cuerpo inmortal, porque es necesario que este cuerpo mortal se vista de inmortal, y este cuerpo corruptible. Por eso que usted ve que el hombre se desintegra, fue tomado del polvo, y al polvo tiene que volver. El espíritu vuelve a Dios, porque es el soplo de vida que recibe de parte de Dios, y el alma es la que se presentará un día delante de Dios por todas las cosas que hizo aquí, sean buenas o sean malas. Por eso es que tenemos que inclinarnos a hacer lo bueno, a hacer lo correcto, a ser personas honestas, a ser personas de bien, a ser personas fieles, que podamos, mientras estamos aquí en la tierra, marcar la diferencia. Por eso es que nos acercamos a Dios, porque le va a parecer muy pesado lo que le voy a decir, pero el hombre sin Dios es como una bestia. Por eso es que el hombre necesita a Dios para que pueda cambiar. ¿Por qué le digo que el hombre sin Dios es como una bestia? ¿Usted cree que un hombre quitarle la vida a otro hombre, cogerlo y matarlo en picadillos, eso es como una bestia? Porque nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, sino el único que la da.
que tiene poder para quitársela y para devolvérsela. Entonces el hombre en Cristo es que es regenerado, es transformado. Aquí en Tesalonicenses, en el capítulo 4, Pablo nos habla de la vida que agrada a Dios. Y le dice a los tesalónicas: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como conviene conducirnos, agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Qué clase de vida está llevando usted? ¿Es usted un padre? ¿Qué clase de padre es? ¿Es usted una madre? ¿Qué clase de madre es? ¿Es usted un hijo? ¿Qué clase de hijo es? ¿Es usted una persona que frente a la sociedad enfrenta retos o desafíos? ¿Qué tipo de vida está llevando? Pues cuando somos cristianos podemos marcar la diferencia y la gente da testimonio de que realmente somos personas que seguimos a un Dios santo. Porque ya sabéis que instrucciones nos dimos en el Señor Jesús. Por eso es que nosotros preparamos, capacitamos, orientamos a la gente para hacer lo correcto. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La santificación tiene que ver que el hombre se aparte del pecado. Porque lo que aleja a Dios, el hombre, es el pecado. El pecado, las obras de la carne. Y Gálatas nos habla de todas estas cosas, de lo cual el hombre tiene que apartarse. Apártese de siquiera todo aquel que invoque el nombre del Señor. Y Pablo le dice que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Por eso es que se hace necesario que el hombre conozca a Dios. Y por eso al cristiano la palabra dice: en esto alábese el que ha de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios. Ninguno agravie ni engañe ni nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y he testificado. Y pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La santificación, hermano, es el producto de una regeneración por haber conocido a Dios a través de Cristo. No es que el hombre sea más perfecto o más que otra persona, no. Todas las personas somos iguales, pero sí necesitamos apartarnos de todo lo malo, lo vago, lo oculto y lo vergonzoso que nos separa de Dios. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Romanos: la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba. Por eso me encanta, porque Pablo ya se había dedicado a enseñarle a los de Tesalónica qué era el amor. Por eso en Corintios capítulo 13 la palabra nos habla de la preeminencia del amor. Y sabe que por amor Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. Por eso dice: de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera dio Dios a su Hijo amado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mantenga la vida eterna. Porque el amor de Dios, dice, no es jactancioso, no guarda envidia, no guarda rencor. El amor de Dios es eterno, es fiel. El amor de Dios nunca deja de ser. Y también lo hacéis así con los demás hermanos que estáis por Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis más y más en ellos, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin que os conduzcáis honorablemente
comparar con los de afuera. Y tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí empezamos y aquí terminaremos. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Dale un aplauso así. Nuestra hermana Ana, sus hijos 3, nietos creo que son 2, su esposo, su madre está por acá, sobrinos están por aquí, levanta las manos, sus sobrinos, hermanos de ella, también diga, y demás parientes. Hoy como iglesia Jesucristo Manantial de Vida expresamos nuestras más gratas condolencias, ya que le plació a Dios llevarla a sus moradas eternas. Como dice Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, no es aquí, aquí estamos de paso, sino en el reino de los cielos. Aquí estamos de una forma o manera momentánea. No fue fácil para ella tener que enfrentar la situación de una terrible enfermedad que le puede ocurrir a cualquiera. Pero damos gracias a Dios porque como mujer fuerte, valiente y esforzada, mujer abnegada, se mantuvo fiel hasta lo último, batallando, enfrentando esta situación tan terrible que a todos, aunque no fue mucho el tiempo que la pude conocer, pero compartimos mucho como su pastor, porque por la gracia del Señor estoy pastoreando ahora acá esta congregación. Estuve en Tumaco más de 30 años y fui movido para estar acá en este lugar y poder enfrentar esta obra, y con la hermana Ana y cada uno de los hermanos quienes hoy son parte de esta iglesia hemos estado batallando, y por eso de verdad nos contriñe un poco saber que a la edad, si no estoy mal, creo de 49 años, le place al Señor llevarse. Así que quiero decirle a cada uno de ustedes, los familiares y a los hermanos, para que su fe cada día esté firme en el Señor. Como el apóstol Pablo le dijo a los tesalónicas, manténganse firmes. No porque la palabra de Dios quiera condenar a nadie, porque Dios no condena a nadie, sino que el hombre sin Dios tiene falta de conocimiento. Pero en Cristo el hombre conoce la verdad, y al conocer la verdad es libre y sabe que si muere descansa en el Señor y que un día se levantará para él. Mire, el libro de Esdras, en el capítulo 10, versículo 2 dice: entonces respondió Secanías, hijo de Javier, de los hijos de Dan, y dijo a Esdras, era uno de los escribas: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Y nótese bien, mas a pesar de esto aún hay esperanza. O sea que en el Señor, mientras vida haya, todavía hay esperanza. Pero lo importante es acercarnos a Dios y recibir a Jesús, aceptar a Jesús, para que cuando entonces, de la manera que Dios así lo quiera, podamos partir a la eternidad, le hagamos con esa firme convicción de que nuestro cuerpo va a la tierra, pero nuestro espíritu va a Dios, nuestra alma va a Dios. En esta tarde, como ministro del Señor,
y en la autoridad que me concede la organización a la cual represento, así como esta flor fue tomada de la tierra, aunque un día en una semilla fue sembrada, germinó, brotó, y usted la ven aquí en un esplendor, mañana se marchitará. Así es la vida del hombre. Como ministro del Señor declara el cuerpo de nuestra hermana Ana, en polvo el polvo y ceniza a ceniza, porque de ella fue tomada. Al polvo ha de volver, pero su espíritu y su alma a Dios con la esperanza de la resurrección eterna. Amado Padre, Dios Todopoderoso, en esta tarde, Señor, te doy gracias por este tiempo, por este momento, por permitirme compartir, Señor, con cada una de estas personas aquí presentes, en especial con los familiares de nuestra hermana Ana, sus hijos, sus nietos, sus hermanos y demás parientes. Te pedimos que le sigas fortaleciendo. Sabemos que hay sentimientos encontrados y que al salir de aquí llevaremos su cuerpo, Señor, este féretro, a donde tiene que estar. Por lo tanto, ministra paz, ministra seguridad, ministra confianza, entendiendo que así como le tocó hoy a ella, mañana nos tocará a cualquiera de los que estamos aquí. Por lo tanto, Señor, nos abandonamos en tus manos y a la poderosa palabra de tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y que Dios les bendiga con nosotros a nuestra ceremonia, a nuestra hermana Yolanda, quien va a continuar, y creo que a las 3 estamos saliendo. Hermana Yolanda.